Una historia bizarra hizo lo que estos mangas no pudieron multiplicado por 7 veces: satisfacer al internet. Hablo de JoJo's Bizarre Adventure, un manga dividido en 9 partes con diferentes protagonistas y villanos para cada una. Y sí, aunque tiene 9 partes, yo digo 7 finales porque la 8 no la leí y la 9ª está en proceso. Pero antes de seguir, este video no contiene spoilers y es apto para ti incluso si no viste esta serie. Con el reciente final de Jujutsu Kaisen y las habituales críticas a los finales que supuestamente son malos, me puse a pensar en cómo todas las veces en que JoJo's tuvo que cerrar una de sus historias, lo hizo excelentemente bien. Pero no lo digo como si los otros mangas tengan malos finales, yo voy más por el lado de satisfacer a una comunidad, que al fin y al cabo ese es el drama. Aquí es cuando el maestro Araki aparece. ¿Y por qué digo que son buenos finales? Partamos por el hecho de que el mayor problema que vi en los mangas del principio es el ritmo. Algunos tardan mucho en cerrar algunas tramas y otros son tan apresurados que llegados a la conclusión pueden pasar dos cosas: sentir que la espera no valió la pena, o que fue tan apresurado que el final se siente irrelevante. Cuando un manga se extiende demasiado, llega un punto en el que se espera que pase algo refrescante que haga sentir que esta historia todavía tiene algo que mostrar para sorprender. Al no pasar eso, el entusiasmo se va perdiendo y luego para el final de la obra viene la desilusión de que en todo ese gran trecho finalmente no pasó nada muy atrevido. Ahora con JoJo's hay partes que son más largas que otras y con diferencias de hasta cientos de capítulos, pero en todas construyeron bien el camino hacia el final. Con eso me refiero a que hay giros de tramas y desarrollos de personajes que potencian la historia, que dan emoción por saber cómo será la conclusión. Tienes momentos dramáticos que te demuestran que la historia que estás leyendo es muy atrevida, toma riesgos y busca sorprenderte, permitiendo que la expectativa crezca de manera orgánica porque te dan razones para creer que llegados al final van a querer sorprenderte una vez más. Pero ¿cómo beneficia todo esto al ritmo? Pues pasa que todo eso sirve para darnos una guía a nosotros como espectadores que nos dice hacia dónde quiere llegar la historia y cómo llegará hacia dicho punto. Siempre tenemos una buena orientación sobre hacia dónde están yendo las cosas. No sientes que algo se alargó o que es muy apresurado o que se está enredando demasiado en contarte lo que está sucediendo. No te sientes perdido sobre el rumbo que se tomará y eso contribuye muchísimo a que el final tenga consistencia, porque cuando llega dices, sí, esto es muy acorde a lo que estuve viendo. Pero hay otro detalle, y es que alguien puede decirme que cada parte de JoJo's desde la primera hasta la 7ª son el equivalente a un arco de manga y no al final de una obra, a lo que yo diré que sí, pero realmente no. Hay una gran diferencia, y es que este manga tiene múltiples protagonistas. Los protagonistas son el hilo conductor de una historia. Cuando se cierra la trama de un protagonista es porque estamos en el final. Cada uno de estos tiene algo que contarte, algo diferente y propio de sus vidas que es muy diferente a lo anterior, pero manteniendo una conexión importante. Leer este manga es como ver una película con varias secuelas de una misma franquicia. Cerrar la trama de uno de estos protagonistas es como cerrar toda una historia desde mi punto de vista. Hay unos protagonistas mejores desarrollados que otros dentro de la serie, pero todos tienen un objetivo definido, y a veces ese objetivo no está desde el principio, sino que surge por la presencia de un villano. Así como tienes varios protagonistas, tienes múltiples villanos principales. Un villano también es un gran recurso para dar dirección a una historia, y en el caso de JoJo's tenemos villanos que atormentan al protagonista, que son un obstáculo en el objetivo de vida de otros, o cuyos planes son tan peligrosos que inevitablemente afectarán al personaje principal y este no puede quedarse de brazos cruzados. Es otra característica que te ayuda a saber hacia dónde irá el final de la historia, ya que todo estará relacionado con la derrota de este poderoso enemigo, un enemigo
enemigo formidable que con el tiempo va apareciendo invencible, pero lo único que eso hace es que el momento de su derrota sea más impactante. Así como se toman el tiempo de construir a un villano imponente, construyen un argumento lo suficientemente fuerte para la derrota de ese enemigo. Se van dando cuenta de que al final esto no es más que una historia del bien contra el mal. Es simple, bastante simple, y esa simpleza lo beneficia bastante. El creador de este manga describió a JoJo's como la historia de personas maravillosas haciendo el bien, y es más que acertado. Al fin y al cabo, todo lo que vemos se trata de un protagonista con un buen corazón que necesita derrotar a ese villano que perturba su vida. El desarrollo de los personajes y los eventos secundarios que vemos a lo largo se unen con esa simple finalidad. Todo te lleva a ese destino. Tal vez puedes decirme que en general todas las historias hacen eso, pero si hay algo que yo he sentido últimamente es que a los mangas recientes, ya sea los fanáticos o los autores, pero principalmente los fanáticos, meten demasiados simbolismos y reflexiones que intentan elevar la historia más alto de lo que la misma propone, idealizan y crean expectativas que no pueden cumplirse, o en otros casos, la historia en sí misma da demasiadas vueltas para decirte algo que ya esperabas, pero esas vueltas lo vuelven un tramo demasiado confuso y poco digerible. En cambio, aquí todo se mantiene dentro de lo simple, pero siendo llamativo. La trama avanza mediante combates en donde cada uno profundiza más en los personajes y en el mundo, y eso es todo. Siempre con esa premisa de las personas buenas contra el mal, pero agregando distintos ideales de justicia y enemigos con diferentes enfoques que lo mantiene interesante. Todo eso de una forma bastante simple, y la simpleza también es otro factor que tuvo a su favor. Haciendo un pequeño recuento, tenemos que la historia cuenta con protagonistas y villanos con objetivos claros que dan una buena dirección a la historia, una ejecución y premisa simple de seguir para hacerla muy digerible, y junto a eso un buen ritmo que permite que se creen expectativas naturales con sorpresas y giros que nos recuerdan que vale la pena la espera, en lo que es todo un proceso que nos prepara para tener un final que nos deje satisfechos. Pero con todo eso hay algo más, y es que sin importar el desarrollo que cada historia tenga hasta el clímax, los finales están llenos de gloria. Lo que quiero decir es que el final realmente se siente como uno. La derrota del enemigo es impecable. Durante el proceso de la derrota, los cabos sueltos son atados y la victoria es tan contundente que no te queda ninguna pizca de duda de que estás en el final. Villanos derrotados dignamente, fieles a su personalidad y desarrollo, cada uno con un destino más impactante que el anterior, pero un destino merecido totalmente acorde a sus pecados, a tal punto de que parece realmente justicia divina. Aquí entra de nuevo el tema del ritmo, ya que si algo bueno hace JoJo's es que tras la derrota de cada villano se toma el pequeño espacio para hablar de qué pasa tras la caída del enemigo, de las repercusiones, y dándonos un vistazo de cómo será la vida de nuestros protagonistas tras cumplir su objetivo. Es decir, tienes una gran victoria y un tiempo para disfrutarla, para irte satisfecho o satisfecha de ahí, sabiendo que ya no necesitas nada más porque te han contado lo suficiente. Como un pequeño extra y algo de muy gusto personal mío, me gustaría decir que entre cada parte hay un buen seguimiento. La siguiente toma conceptos dejados por la anterior, los desarrolla y prepara todo para lo que vendrá después. Lo digo solo porque es un detalle que me gusta muchísimo. Llegados al final del video, solo me gustaría decir que si tú crees que los mangas que mostré al inicio terminaron bien, me parece perfecto. Principalmente, yo quería hablar de por qué me parece que este manga tiene varios finales buenos y por qué dejan satisfecha a su comunidad, que viene a ser por el buen ritmo, los objetivos claros del protagonista y el villano, y la simpleza con la que va ejecutando todo, pero también por ser bastante llamativa en el trayecto, provocando
una vez más, que la expectativa que se cree sea natural, ya que el manga los va acostumbrando a prepararles sorpresas que los tengan atrapados en la historia, y eso es algo que se aprecia muchísimo. Habiendo dejado tal aclaración, yo te invito a comentar mangas que consideres tuvieron un buen final y la razón de que lo creas. Pero recuerda que si un final te gusta es suficiente y no tienes que preocuparte de si otras personas lo consideran bueno o malo. Lo verdaderamente importante es lo que creas tú. No olvides suscribirte y dejar tu apoyo si el video te ha gustado. De ser así, nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda que Mob Psycho 100 tiene un final grandioso.